¿Qué tal, amigos de los tiempos? Bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Muy buenos días. Siempre tratando de llevarles la información precisa y obviamente todo lo que acontece en el país de manera coyuntural y obviamente ya en este proceso tan complejo que está ingresando a la cuarta semana de conflictos a nivel nacional. Cochabamba está prácticamente casi ya en la tercera semana también de bloqueos, y creo que la situación amerita un profundo análisis con respecto a lo que podría suceder de aquí a algún tiempo y obviamente de ver todos los instrumentos y las posibilidades de una posible solución a prácticamente casi un mes ya de conflictos y de bloqueos a nivel nacional. Hoy es jueves 28 de mayo de 2026 con una temperatura de 19 grados Celsius en la ciudad de Cochabamba, y de nueva cuenta tenemos nuestra invitada especial, Miroslava Fernández. Ella es periodista y analista. Vamos a intentar un poco vislumbrar de lo que significa todo este proceso tan complejo y esta crisis en nuestra ciudad. Miroslava, muchísimas gracias, como siempre, bienvenida a los tiempos. Muchísimas gracias, Rudy. Realmente este es un ambiente, un ambiente en el cual uno puede desarrollarse porque estamos entre colegas que nos conocemos hace muchos años, que han tenido coberturas de este tipo de conflictos y de otros conflictos dentro de nuestra historia, ¿no? Exacto. A ver, la situación está de la siguiente manera, Miroslava, cuando menos en esta semana que concluye. Son casi un mes de conflictos a nivel nacional. Cochabamba bloqueada, casi ingresando ya a la tercera semana. 7 muertos, más de 23 heridos en 6 departamentos del país. Se abre, y aquí quiero dibujar un poco 3 puntos importantes de posible solución. Uno, esta convocatoria que se ha realizado el día de ayer del vicepresidente Edman Lara para poder dialogar. El ministro Lupo ha asistido, pero simultáneamente también el presidente ha inaugurado este Consejo Económico y Social de la Patria, entre comillas, y obviamente esta cumbre, por así llamarlo, de comités cívicos en Santa Cruz. ¿Cómo es la lectura después de tantos conflictos y obviamente también tomando en cuenta estos 3 puntos fundamentales que podrían servir de alguna manera para ver la luz al final del túnel? Bueno, es como la gravedad, ¿no? Hay un desgaste de ambas partes. Hay un desgaste, obviamente, en el sector de los movilizados, porque recordemos, habían denuncias de que les pagaban. Ha habido personas que han sido detenidas con más de 100.000, 200.000 bolivianos en su poder en la ciudad de La Paz. A esto hay que sumar también el desgaste del gobierno, que ha hecho múltiples medidas para tratar de alguna forma de iniciar un diálogo infructuosamente. Ha tomado, pueden ser acertadas o no acertadas, acciones como esa de reunión, ese encuentro que hubo acá en Cochabamba, donde nosotros hablamos respectivamente sobre ese tema, que no llevó a ningún lado. Ha tenido también intentos de reunión con dirigentes, han llegado después a un nivel de pedir incluso la detención de esos dirigentes, rompiéndose el diálogo de alguna forma, algunos exabruptos como un mensaje con un micrófono abierto del presidente, y aparte de eso una conferencia de prensa donde los califica de vándalos, o sea, invitar al diálogo y aparte de eso hablar de ellos como vándalos, y después obviamente una rectificación ya fuera de tiempo, ¿no? Entonces es una serie podríamos decir, una cadena de pequeños errores que de alguna forma han ido desgastando esos dientes de los engranajes de ambas entidades, o sea, el poder ejecutivo y los sectores sociales. Yo creo que por eso se dio la semana pasada una conferencia de prensa donde se habló de un cambio de gabinete, cambiando solamente un ministro. O sea, hasta el día de hoy no. Se habló de un diálogo en un domingo donde nadie fue. Una muy mala señal. Y posteriormente este consejo. Entonces yo creo que ahí han intentado de alguna forma en el gobierno tratar de dar una especie de viraje. Han tenido que acercarse a Edman Lara. Lara junto a Lupo ha liderizado ayer, me parece muy interesante, esta reunión con quienes van a ser más o menos los garantes de un diálogo, ¿no es cierto? O sea, de lo que viene a ser la Defensoría del Pueblo, la Iglesia, organismos internacionales. Entonces, esto de alguna forma va a dar
un pequeño, digamos, destello de alguna esperanza si es que realmente consiguen, como dijo Lupo esta mañana, que den garantías a quienes han dado mandamiento de apremio, ¿no? Porque ellos están ahorita en la clandestinidad y son las personas que obviamente tendrían que participar en este diálogo, tendrían que. Ahora tenemos otro frente más en Santa Cruz, que hoy en la tarde los cívicos también afectados económicamente, porque no solamente está La Paz realmente asfixiada, es realmente penosa la situación en La Paz, sino también Santa Cruz, que tiene que utilizar estos corredores para poder hacer todo el tema de comercio, exportaciones, importaciones y todo lo demás. Entonces es un momento delicado esta semana. Esta semana obviamente es una semana crucial para poder llegar a un relativo buen puerto, porque ya el desgaste de partes ya se ha dado. Puede ser que de alguna forma lleguen a decir, bueno, entremos a una tregua, o entremos a un diálogo y mientras tanto vamos analizando en mesas de trabajo. O sea, puede ser que encuentren cierto tipo de vías. Pero a mi modo de ver, el desgaste ya está dado. O sea, el gobierno ha dado señales de yo voy a hacer esto y no llega a puerto. Por ejemplo, ayer, ese Consejo Nacional Económico no han determinado, o sea, cuál es el objetivo en sí. Va a haber un proyecto de ley, va a suplir al Consejo Nacional Económico de uno de los ministerios que existen en La Paz, va a haber ¿qué? Simple y llanamente vemos un gobierno reactivo. Hay una crisis, hay una situación, reacciona. Y después ve que la situación no está encauzándose bien, como el diálogo del domingo, por ejemplo, y cambian de rumbo. Entonces, exacto, pero yo veo aquí dos temas, no sé si es un poco impresión también de usted. Primero que nada, por un lado, está justamente escuchándolo hablar ayer al presidente, ¿no da la impresión de que todavía está con una retórica? Es decir, todavía existe un discurso casi preelectoral, casi político, y no existe un discurso taxativo, un discurso que pueda realmente tener cierto vigor, cierto poder, como habíamos hablado hace algunos días, de tal forma de que prácticamente en esencia este consejo se ha limitado justamente a dar una serie de exposiciones y obviamente al final de este discurso se ha notado eso. Y la pregunta viene aquí, ¿qué efectos a mediano plazo podría un poco causar este Consejo Económico de la Patria? Y otro tema también que sin duda alguna es importante, esta convocatoria del vicepresidente que se ha asistido, digamos, con cierta predisposición, pero tampoco en los hechos, en la práctica misma, el boliviano, el ciudadano boliviano, en este caso el ciudadano paceño, no siente que realmente se están abriendo ciertas puertas para poder viabilizar una solución. Bueno, es triste, empezando con la primera parte de lo que me dices, cuando utilizan un espacio para un tema económico, hacer un discurso político, que es lo que ha hecho el presidente. Pero era necesario, porque él estaba tratando de utilizar espacios como ese, por ejemplo, en Sucre, ¿no? Que también lanzó otro mensaje. Entonces, el tema de abrogar esta ley no es la solución. O sea, es parte de una herramienta que él ha anunciado el día de ayer. Recordemos que son artículos importantes. Por ejemplo, cuando había un estado de excepción en Cochabamba, hubo el 2000, un estado de excepción. He hecho cobertura en esa época cuando se dictó el estado de excepción. La constitución era otra, la constitución política del Estado, donde el gobierno podía hacer cosas como, por ejemplo, detener en domicilios en horas de la madrugada y llevarse confinados a dirigentes en ropa interior, ¿no? a otras poblaciones. Entonces, la situación cuando se dio la reformulación de la nueva Constitución Política del Estado, el 2009, sale con unos candados que están en los artículos 137, 38 y 140. Entonces, se abroga esta ley y la 139 queda pendiente. Tiene que haber una especie de reglamentación, porque se tiene que preservar los derechos de las personas. Entonces, se abroga esta ley, ¿qué le sustituye? Ahora, si pensamos en cortoplacismo y decimos, aquí tenemos la herramienta y tenemos la posibilidad de que aquí está la amenaza, también tiene que recordar el presidente que eso le puede contraer responsabilidades a futuro.
Entonces, yo creo que, por eso decía, es un gobierno reactivo. Está tratando de actuar de acuerdo a cómo se están dando las circunstancias y eso no es muy bueno. Pero en ese sentido, no sé si trato de comprenderte, como que de alguna manera Rodrigo Paz está calculando todavía los espacios de tiempo, es decir, porque, digamos, lanza una mesa de diálogo, una oferta, lanza una serie de beneficios económicos para cierto sector. ¿No crees que hay cierto cálculo político también para ver lo que sucede y de acuerdo a eso pues sacar esta herramienta de la abrogación de la ley 1341, un poco llamar en última instancia, entre comillas, decir, esta es su última oportunidad para dialogar, si no aténganse a las consecuencias? Esto no alborota más la situación social. Alborota, pero él se está dando ciertas libertades porque tiene, por ejemplo, ya lo dijo algún ministro, el apoyo de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que van a tratar de impedir que pase algo con este gobierno. Tiene también el tema de que ya están empezando a actuar sus operadores políticos, porque tenemos, por ejemplo, el día de ayer ese consejo, no estaba el ministro de Economía, por ejemplo, estaba en Santa Cruz, haciendo un previo para la reunión de hoy día. Entonces tenemos ministros que ya están empezando a actuar en las regiones. Y el tema de que Edman Lara, junto a Lupo, hayan abierto esta posibilidad con el diálogo, que será otra de tus preguntas, el día de ayer, es una buena señal en el sentido de que se está tratando de salir de este ahogo. O sea, se salió de las manos cuando me imagino que en algún momento pensaron que la gente se iba a cansar. Que por agotamiento iban a dejar de bloquear, que eso sucede en las regiones pequeñas, en los municipios. O sea, en los municipios, gobernaciones, a veces algunas autoridades acuden a eso, al cansancio. Pero a nivel nacional no se da de la misma situación. Yo he estado en La Paz en el 2003 y es terrible, por el mismo hecho de la geografía y la hollada, te impide totalmente incluso salir de tu casa. Y psicológicamente te afecta, la gente empieza a desconfiar absolutamente de todo. Entonces yo creo que están tratando de alguna forma de encontrar una solución hasta este fin de semana. Por eso decía, esta semana es crucial. Hay que vigilar detenidamente cómo van avanzando y que obviamente las respuestas del gobierno no sean respuestas, digamos, que se lanzan y no tienen un fin, o sea, un convenio firmado, un acto, una situación, porque hay varios, digamos, escenarios de solución que lo dan un montón de analistas. Sin embargo, dentro de todos esos escenarios de solución que se tendría que dar, tendría que ser la mejor para el boliviano. Porque ahorita en esta crisis económica que la sentimos, la palpamos desde el año pasado, desde el gobierno de Luis Arce, o sea, seguimos mal. Seguimos con problemas. Exacto. Ahora, a ver, quiero plantearle una pregunta de fondo. Desde el punto de vista de la estructura social y política de nuestro país, obviamente es absolutamente compleja. ¿No cree usted que todo lo que ha sucedido, no solamente en los últimos 20 años, sino en los últimos 30, 40 años, responde a un tema fundamental que es resolución de conflictos? Es decir, no se ha institucionalizado el diálogo en sí, no se ha institucionalizado la resolución de conflictos. Todos los conflictos, sean sociales, económicos, culturales, políticos, quedan hasta ahí nomás, ¿no? Es decir, no termina de cerrarse por completo el círculo. Y esto ha dado lugar a las extorsiones, a las amenazas. Si haces esto, yo hago lo otro. Y en ese juego se ha entrado desde hace muchísimos años y esta es una buena oportunidad. La COP ha dicho, si levantan todas las demandas contra Argollo, vamos a ir al diálogo, si no, no. Entonces, como que hay una especie de pulseta política, es decir, si me das esto, yo acepto esto. Es una especie de chantaje y de extorsión y toda la vida se ha mantenido. Entonces, el gobierno tiene que ceder. Y ahí hay un conflicto irresuelto, aunque coyunturalmente se haya resuelto. Ese conflicto va a continuar. Eso que te decía es la concepción cortoplacista del boliviano, ¿no es cierto? Al fin y al cabo dice, yo soy gobierno y puedo de alguna forma manejar la situación de esta manera.
pero hay que también pisar tierra. Es un gobierno que sí es cierto, llegó al casi 55%, pero ¿cómo llegó a ese casi 55%? Tuvo mucho que ver el candidato y ahora vicepresidente Edman Lara y esos sectores sociales que de alguna forma pusieron un grano de esperanza en su voto en esta situación. Ahora, se concentraron en una situación, una pugna interna y olvidaron tener una estructura porque dejaron de lado un partido que los llevó a gobierno, el PDC. Claro. Dejaron de lado el tema de las subnacionales y no tienen poder dentro de los gobiernos locales. Entonces tienen que empezar a pensar, no en una especie de coalición, pero sí, digamos, ver cómo pueden trabajar de aquí en adelante con estos sectores sociales sin caer en ese tema de la corrupción y en el tema que acabas de decirme, donde la gente de alguna forma extorsiona, ¿no? Dice, no, me das esto y te doy aquello. Entonces, salir de esa mentalidad para nosotros los bolivianos, sobre todo para quienes son dirigentes políticos, quienes son, digamos, quienes dirigen sectores sociales y todo demás, es complejo. Es muy complicado, pero esperemos que no imposible. Ahora, con esto no estoy poniendo un arquetipo de héroe al presidente. Más bien yo creo que tendría que entrar a un arquetipo de sabio porque tendría que evaluar pisando tierra todo el tiempo y tratar de evitar los exabruptos que le ha llevado a algunos deslices y malos entendidos. Claro, en ese sentido el presidente Paz ha sido claro, no solamente con la prensa nacional, sino también internacional, cuando hacen las declaraciones a CNN, donde dice, no me van a cargar un muerto a mí, a mi gobierno. Eso es lo que quiere Evo Morales, es decir, cargarme un muerto o dos o lo que fuere, y obviamente a partir de esa instancia se complica muchísimo más el tema. Hablando de Evo Morales, ¿usted cree que esta es su última batalla de Evo Morales? No solamente desde el punto de vista político y de estos movimientos sociales, sino también toda la carga penal que está sobre sus espaldas, es decir, acusaciones, demandas, requerimientos, etcétera, etcétera, y obviamente un desgaste como líder del movimiento al socialismo acabado a nivel nacional, pero con cierto poder de movilización, casi, digamos, de extorsión. Después de esto, sí, voy a hacer un poco de brujo en este tema. Si Evo Morales sale derrotado de esto, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con estos movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana, el movimiento al socialismo, movimientos digamos, campesinos, ponchos rojos, etcétera? ¿No cree que es la última batalla de Evo Morales? Mira qué interesante en el sentido que ayer hemos visto una psicosis interesante, importante, con un corte de luz. O sea, con un corte de luz observamos en los únicos medios que tenemos acceso para poder ver qué pasa allá adentro, porque se dificulta para muchos periodistas ingresar al Chapare, cómo, digamos, toda la población del trópico de Cochabamba estuvo a la pronte, a la protección de Evo Morales. Entonces, conocemos un Evo Morales desde que era un dirigente cocalero y después diputado, que siempre ha tenido una especie de delirio de persecución que puede ser que haya estado fundamentada, como que no. Él ha presentado denuncias durante muchos años de que el imperio, Estados Unidos, está atrás de él. Entonces, recientemente Justiniano confirma de que se abrirán oficinas de la DEA en La Paz, y esto obviamente ha encrispado un poco los nervios, ¿no? del expresidente Evo Morales. Ahora, si esta es la última batalla, podría decirse que sí, porque él, lastimosamente, durante toda su hegemonía, sus 20 años, ha conformado un partido político fuerte. Un partido político donde hemos visto a muchas personas que se han acoplado a lo que significa ese gran cambio, ese proceso de cambio, que ha estado también resguardado y escudado por lo que era una patria grande, ¿no? Teníamos presidentes de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, apoyando a un Evo Morales. Claro. Hoy en día no existe eso. Entonces, él se está viendo prácticamente casi solo en el trópico de Cochabamba. Se puede decir que él no ha tenido, o sea, la noción de crear nuevos líderes dentro de su partido político y dentro de lo que es este movimiento de Evo es Pueblo. Nuevos líderes que ahora están tratando de impulsar, pero a destiempo.
Tuvieron el sartén por el mango 20 años y no han formado en esos 20 años un nuevo liderazgo, aparte de Evo Morales. Parecía que Andrónico iba un poco a liderizar el tema, pero lamentablemente... Claro, lamentablemente se dio la vuelta porque brilló un poco más. Y tuvo una concepción de algunas situaciones diferentes a la del gran líder, digamos, claro, ¿no? Ahora tenemos a Loza aquí en Cochabamba que está tratando de digamos, sacarlo como un ave fénix a lo que es este movimiento. Esperamos realmente que la situación de alguna forma no derive en temas muy dramáticos, ¿no? Nuestro país siempre ha vivido cíclicamente temas muy dramáticos en lo que refiere a líderes, temas políticos, y el tema indígena no es algo que podemos dejar de lado. O sea, nuestro país está compuesto, tenemos esta variedad de personas que viven en el área rural, en el área urbana, que son de los llanos, del oriente, del altiplano, y quien presida a nuestro país no puede olvidar eso. Voy a tocar un tema bastante complejo, pero que de alguna manera el mismo presidente Paz ya lo ha puesto sobre la mesa del debate, y es el tema del narcotráfico. Es decir, hace como unas cuantas, casi ya un mes, se ha firmado el acuerdo del Escudo de las Américas con Estados Unidos, y obviamente en la resolución y en la declaración de ese encuentro, de esa cumbre, hay una serie de puntos fundamentales. Combatir el terrorismo, combatir el narcotráfico, grupos criminales. Es decir, Estados Unidos está a la fronte de todo eso. Para nadie es un secreto, el mismo, reitero, presidente Paz lo ha corroborado, el narcotráfico está ligado a todos estos movimientos que han ocasionado esta crisis. ¿Cómo se tendría que implantar, o cómo tendría que implantar el presidente Paz políticas coercitivas, políticas de restricción, y aumentar el impacto de la lucha contra el narcotráfico? Porque aquí hay una pieza clave, Miroslava, se llama Sebastián Marcet. Es decir, Marcet está en los Estados Unidos, puede perfectamente hablar, no por nada los Estados Unidos tiene un recurso jurídico muy importante. Si tú sueltas la lengua, te voy a reducir tu condena. Entonces, es un tema muy complejo porque sin duda alguna hay una pugna, y Santa Cruz se ha convertido, digamos, en un centro de exhibición, por así decirlo, de la presencia del narcotráfico en nuestro país. ¿Qué se hace contra eso? Es decir, el presidente Paz ha hablado del tema, pero no ha dicho, no ha dado a entender medidas de contención y drásticas de la lucha contra el narcotráfico. Mira, como colegas, cuando hablamos del tema del narcotráfico, no faltan otras personas, incluso familiares, que te dicen, cuídate, no hables. Claro. Es como si fuera un tabú hablar del tema del narcotráfico en nuestro país, pero existe, hay las denuncias. Y a mí me sorprende mucho, por ejemplo, un comunicado que saca el Ministerio de Defensa hace una semana, que habla de grupos armados, bélicos, que está en riesgo la seguridad del país. Y congenia un poco con lo que estaba haciendo Justiniano, hablando de que la DEA va a retornar y todo demás. Yo, revisando la prensa internacional, encuentro, por ejemplo, al vicepresidente de Menem, Rukov, que hace una visita a un montón de medios en redes sociales en la Argentina. Y él habla de esta temática de nuestro país. Para él, toda esta pugna interna de los bloqueos y de pedir la renuncia del presidente y todo lo demás, para él es una pugna de cárteles. Él asegura que el plan, este cártel que se llama el PCC y el PCB, creo que es Bermelo o algo así. Bermelo, sí. Sí, es una pugna entre ellos dos, porque ellos están luchando por un corredor desde el Pacífico hasta el Atlántico. Y que, de acuerdo a Rukov, porque uno puede encontrar sus declaraciones en el YouTube, de acuerdo a Rukov, Evo Morales tiene que ver con uno de ellos. Para él es del PCC. Entonces, es una pugna interna de cárteles en la cual los bolivianos estamos al medio.
Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿por qué un personaje así puede hablar de esta manera de nuestro país? ¿Por qué tenemos que enterarnos de temas de narcotráfico fuera de nuestro país? Avionetas que se caen en Paraguay con droga. O sea, salen en los periódicos por lo menos una vez por semana. A encontrar, por ejemplo, ese tema en Sinaloa, en México, donde supuestamente han hablado de Evo Morales en una lista, que también lo dijo Juan Carlos Valverde. Sí. Entonces son temas que no los están, digamos, de alguna forma exponiendo como gobierno. ¿Por qué? No sé. Pero yo calculo que después de ese acuerdo que han tenido con Trump, están empezando a tener una narrativa en nuestro entorno del tema de narcotráfico para tomar acciones. No desajusto yo en eso, por ejemplo, ese comunicado del Ministerio de Defensa, que de alguna forma viene a ser más o menos un antecedente de que por qué se estarían tomando medidas más adelante. El tema de abrogar esta ley, por ejemplo, el tema de un estado de excepción, que yo no creo que lo utilicen todavía, pero que el presidente ya ha dicho, tengo esta herramienta. Claro. Entonces, yo creo que esta situación es mucho más complicada de lo que nosotros creemos. Dos temas importantes, Miroslava. Una tiene que ver con lo que tú mencionabas hace un momento, más allá, digamos, de la psicosis que se haya producido ayer anoche en el Chapare con el corte de luz, etcétera, más allá inclusive de estos escudos de seguidores fieles a Evo Morales en condición de apronte, el hecho de poder ingresar, por ejemplo, a ciertos residenciales, hoteles, para ver si existen algunos personeros de la DEA, rodear el centro de Humopar, etcétera. Más allá de eso, ¿qué se hace desde tu perspectiva con el Chapare? Cuando tuve la posibilidad de hablar con el ahora gobernador Loza, yo le planteaba lo siguiente: señor Loza, el Chapare se tiene que desactivar, porque ahorita el Chapare está activado, es una especie de campo minado, ¿no? Hay inseguridad, muertes cada cuanto, porque obviamente no se sabe de qué pasa, eso no se sabe tampoco en qué ha quedado, secuestros, narcotráfico. ¿Qué políticas especiales tendría que implementar el presidente Paz? Y aquí necesariamente tiene que haber una correlación de fuerzas con el gobierno de Estados Unidos para, por así decirlo, desactivar y marcar, como ahora está en rojo, el Chapare, para que de alguna manera no solamente se tenga cierta tranquilidad en Cochabamba, sino también a nivel nacional, porque a lo largo de estos conflictos ya hemos visto que hay una suerte de enfrentamientos entre lo que significa el trópico de Cochabamba y, qué sé yo, por ejemplo, algunos sectores sociales del Alto. Bueno, recordemos que hace más de 20 años atrás teníamos programas, por ejemplo, el PDAR, ¿no? El Programa de Desarrollo Alternativo, en la cual se intentó, digamos, diversificar los ingresos económicos de los cocaproductores. Habían plantaciones de piña, naranja, plátano, sí, se pusieron fábricas allá adentro y todo demás. Pero no funcionó. Hubo un rechazo. ¿Por qué? Porque obviamente, paralelamente, tenía que haber el tema de erradicación forzosa. Una erradicación forzosa que tenía múltiples denuncias de maltratos, digamos, ¿no? a los cocaproductores, y por eso nace también y se fortalece la federación, ¿no? las federaciones cocaleras. Entonces, de ahí sale un presidente, Evo Morales, representando este sector, nunca dejó de presidir a las federaciones. Y obviamente tenemos un gobierno que empieza, digamos, a dejar de lado ese lado que tiene el claro oscuro que tiene el Chapare. No es estigmatizar, pero sí es ir en cifras, tomando en cuenta los niveles de delincuencia que ahora sí está, que está complicando la convivencia interna dentro del Chapare. Y obviamente tendríamos que encontrar de aquí en adelante un gobierno que tendría que hacer un estudio real de lo que pasa en el trópico. O sea, tratar de congeniar para ver temas, por ejemplo, de cómo ellos podrían desarrollarse económicamente, cómo ellos podrían dejar de lado un modo de vida. Es complicado. Fue complicado hace 25 años atrás
Y hoy en día va a ser mucho más complicado que tenemos enraizado una estructura de poder que se tuvo durante mucho tiempo. Exacto, es una especie, lo que ha sucedido, por ejemplo, durante el gobierno de Pastrana en Colombia, cuando San Vicente del Caguán era una zona de distensión. El presidente Pastrana había dado, digamos, todas las aperturas a todos los pobladores de San Vicente del Caguán, incluyendo las FARC, las guerrillas, el narcotráfico, etcétera, pero lamentablemente le resultó muy mal el plan porque San Vicente del Caguán se convirtió en un territorio donde el Estado no podía entrar. Es decir, había tal movimiento criminal, por así decirlo, movimientos de grupos, no solamente de las FARC, estaban los helenos, estaba una serie de grupos, y lamentablemente eso pues ocasionó una serie de conflictos. ¿No cree usted que el Chapare, digamos, a la larga, o el trópico de Cochabamba se puede convertir en una zona de distensión? Sí, pero desde el punto de vista de dominio, porque está claro que el Estado en este momento no tiene cierto poder ahí, la policía está reducida a lo mínimo, el gobierno no puede entrar. Y claro ejemplo es lo que ha sucedido ayer, es decir, apenas se ha cortado la luz y se han movilizado todos y han dicho, aquí este territorio es nuestro. No, nadie puede entrar. Y además entraron a un cuartel. Claro, exacto. Hacer una revisión. ¿Cuándo se ha visto eso? Hacer una revisión oficina por oficina. O sea, tienen tomado un aeropuerto. Entonces, por eso te decía, son situaciones complicadas. Yo realmente creo mucho en el tema de que el boliviano, de alguna u otra forma, es capaz de entender estos temas. Ahora, cómo los asume, cómo hay gente que entiende, asume y se aprovecha, es otra historia. Pero trataremos de construir una historia realmente de producción y de bienestar para una población, porque no olvidemos que el Chapare es parte de Cochabamba. Por supuesto. Entonces, como parte de Cochabamba... Y además un polo de desarrollo tremendo, claro, ¿no? Como parte de Cochabamba, teniendo un gobernador que sale del trópico de Cochabamba, yo creo que ya los sectores tendrían que estar pensando y programando diálogos abiertos, podríamos decir, con nuestros representantes a nivel local. Entonces, yo creo que no solamente el trabajo le podemos dar al gobierno, también tenemos que hacerlo acá a nivel local. Exacto. Finalmente, hace prácticamente una semana, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, que entre otras cosas se ha disuelto, no se está hablando mucho. El presidente Paz ha hablado de un posible nuevo ministerio de movimientos sociales, ¿no? Y esto puede dar lugar a una serie de conjeturas, de hipótesis y de debates. Y mi pregunta es la siguiente: ¿no hay un poco la percepción de que parte así mínima, aunque mínima, pero sí parte, de todos estos movimientos sociales, y hay que darles el crédito, digamos, del beneficio de la duda y positiva de ciertos movimientos sociales, de que dentro de lo que significa el programa mismo social del gobierno de Paz, se ha distraído un poco con los sectores sociales? Es decir, pensar que en Bolivia se puede gobernar solo desde la derecha y solo desde el imperialismo podría ocasionar un shock social y político terrible. ¿No cree usted que el presidente Paz, con la propuesta de esto, está como un poco reivindicando su política y diciendo, también estos sectores sociales van a formar parte de mi gobierno? Bueno, para empezar, históricamente el Ministerio de Asuntos Campesinos, digamos, lo manejaban. Hay un mal concepto histórico al respecto, ¿no? Porque terminó siendo un botín militar después de las dictaduras y todo lo demás. Ahora, hoy en día, volver a abrir eso, no lo veo tan mal, en el sentido de que votaron por él. Gran parte de la votación se dio de estos sectores. Entonces, obviamente, de alguna forma, él tiene que tener el equilibrio suficiente, una base sólida para poder gobernar. Y estos sectores están demostrando que no. O sea, hemos votado por ti y obviamente nosotros decidimos. Ese es el mensaje que ellos tienen. Claro. Nosotros decidimos qué ponemos en la mesa para negociar. Ese es el mensaje que han dado durante todo un mes. Entonces ahora el presidente, al crear un ministerio, yo espero realmente que el Poder Ejecutivo lo haga de una forma, si es que lo hace,
muy estudiada. Claro. Y como lo hace también, ¿no? Claro, muy estudiada, porque no cualquiera puede, no puede ser un carpintero, no puede meter a hacerse el trabajo de un cerrajero. Claro. Entonces, limar muchísimo todos esos aspectos en diálogos que sean realmente fructíferos, porque la verdad, tiene que haber alguna forma de que ellos fumen la pipa de la paz. Se requiere, se necesita, es urgente. Por eso yo decía, puede ser que se solucione hasta este fin de semana o la próxima semana, pero tampoco implicaría que va a haber una paz durante todo el año. Por supuesto, por supuesto. Bueno, finalmente yo sé que no tiene una bola de cristal, pero un poco me voy a tomar sus últimas palabras. ¿Qué espera usted? Bueno, parte de esta semana, la próxima, sobre todo con estos 3 puntos de posible solución, de ver un mínimo de luz al final del túnel, cívicos, este Consejo Económico, este diálogo entre el vicepresidente y sectores importantes como la Iglesia Católica y el gobierno. ¿Cuál es el mejor escenario que pinta usted de aquí a una semana? Por ejemplo? Un viraje. El gobierno tendrá que hacer un viraje a todos los paquetes que ha anunciado. Por ejemplo, tendríamos un anuncio desde inicios de año de que a estas alturas en junio iba a haber nuevamente una reconsideración en los costos, en los precios del combustible. Entonces van a tener que reconsiderar todas las medidas que han ido anunciando. Por ejemplo, la nueva constitución política del Estado. No va a ser tan rápido como ellos estaban planteando de hacer cambios en nuestra Constitución. Entonces, yo creo que va a haber un pequeño viraje en, digamos, todas las medidas que a galope estaban tomando el gobierno, porque están viendo que el shock dentro de lo que ha significado aceptar estas medidas ha sido grande. Bueno, en todo caso también hay temas que están pendientes, es decir, se pueden extender muy a la larga. Por ejemplo, este tema de los 50-50 a partir de los departamentos, autonomías, etcétera, etcétera. Pero bueno, Miroslava Fernández, siempre es un placer dialogar y obviamente pues analizar las perspectivas y las posibles soluciones, entre comillas, que podría un poco avecinarse, siendo optimistas en nuestro país. Reiteramos, hemos ingresado ya a la 4ª semana de bloqueos y de conflictos, en medio de esos 7 muertos, más de 23 heridos, más de 143 detenidos, en 6 departamentos. La Paz está sufriendo realmente recortes drásticos, como uno no se imagina, y obviamente a la par de eso hay una serie de temas de agresiones, yo diría, pues cosas ya muy terribles, como vandalismo, saqueos, etcétera, y esperemos que la situación pues se vislumbre de la mejor manera. Muchas gracias. A ustedes más bien, y bueno, todos esperamos que toda la situación de nuestro país sea lo mejor y más propicio para quienes vivimos en este país, ¿no? Muchísimas gracias. En todo caso, también muchísimas gracias pues a todos ustedes por seguirnos en este espacio informativo del periódico Los Tiempos, siempre con la noticia oportuna, si así el tema lo requiere. Recordarles que estamos en todas nuestras plataformas. Estamos en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Estamos en el Facebook como Los Tiempos Digital, en WhatsApp, pero también pedirles que nos acompañen, nos den su like, que comenten y compartan también estas entrevistas que son importantes. Nos vemos la próxima. Soy Rudy Orellana. Un gran abrazo. Hasta la próxima.